Estemos grabando y ojalá que todo salga bien. Quiero hacerlo así. Creo que la otra vez traté de hacerlo, pero era más incómodo. Vamos a ver cómo sale ahora. Bueno, el número no se preocupen, que a veces no está ordenado. Pero este es el tema que he estado trabajando últimamente. Eso sí, lo que quiero probar es esto. No sé si es automático o yo tengo que... Parece que yo tengo que tocar una tecla. Bueno, vamos a verlo rápido. Voy a tratar de hacerlo mejor. Bueno, como ustedes se dieron cuenta, lo que a mí me gustaría hablar ahora un poco, después voy a ver cómo se hace esto en automático. Voy a hacerlo más chico, no estoy acostumbrado a la pantalla grande, así van a disculpar compañeros, colegas. Si por ahí tengo el honor de tener a un profesor que está mirando los logros de él a través de mí. No, claro, ustedes saben que nadie logra, aunque sea un poquito, porque tampoco estoy diciendo que son como que estos son logros así, pero si uno da un pasito siempre es porque hay alguien que le ayuda, ¿no? Con esto voy a estar bregando un poco. Pero bueno, este tema se trata de hablar en lo más simple, porque yo no soy lingüista, soy psicólogo y para más encima latinoamericano, no, mentira. No, obviamente un lingüista, hablando en serio, es el que está capacitado 1000 veces de mejor manera para ver esto, ¿no? Yo nomás quiero compartir cosas sencillas y mi gráfico que he realizado. Este es un ejemplo de cómo va evolucionando a veces el lenguaje, la escritura, porque algunos le dicen más evolución de la escritura, ¿no? Porque todo esto hay evidencia súper clara, como les comparto, queridos y estimados colegas. Perdón, van a disculparnos, soy un experto y a veces por ahí cruza mi mano, no sé. Sé que esto lo podía hacer en Zoom mejor, pero no sé. Tengo ganas de diversificar. Bueno, ya vamos al grano. Che, mucho me salgo yo del tema. No, mentira. Bueno, decía, por ejemplo, esto lo he extraído más que todo de un seminario que me gustó hartísimo de verdad, que fue, creo que estuvo a cargo del doctor Ramírez, un psicoanalista muy, pero muy bueno, de la ANEL, miembro de la ANEL, la nueva escuela lacaniana. En este caso, él es colombiano, creo que de diferentes partes de Colombia, lo llega a hablar, no sé, de Antioquía, o no sé si estará en Antioquía la sede física, ¿no? Es una persona que me saco el sombrero muy, pero muy, muy inteligente, o sea, asocia de forma excelente las cosas y le da sentido a algunas cuestiones que la verdad es que yo no sabía. Pues no es que, bueno, hay personas hay que reconocer cuando hay personas que manejan más ciertas cosas. Bueno, ya, seguiré porque decir, pues mira, cheque, me gusta hablar y
y se exagera a veces. Yeah. Bueno, miremos eso simple, sí, por favor. Eh, Después hay un tema donde ya está más lo de la evolución de la escritura, un poco con más detalle, con más cuestiones, pero eh, esto quiero hacerlo, esto es lo último que he estado haciendo y no sé, deseo compartírselos antes, pero después también se los voy a compartir lo demás. Eh, Algo que un poco mi persona le costaba entender, digamos, porque Lacan era un poquito, fue un poquito, porque a lo último él le da un giro a su enseñanza. Eso también hay que dejar en claro para todos los que son y los que no son psicoanalistas o no les gusta, digamos, ¿no? Eh, Lacan fue radical, hay que reconocer en sus dos primeras etapas, porque sus seminarios, que fueron 27 o 25, exactamente no lo sé, sinceramente, eh, se dividen en tres partes, ¿no? Y hay una última parte que es hasta enigmática, o era enigmática para nosotros, los simpatizantes, porque yo soy simpatizante, no puedo ufanarme de pertenecer, ¿no?, a una asociación. Además, respeto mucho a este enfoque, trato de ser integral, pero este enfoque es muy especial para mi persona al menos, y lo trato de respetar y sus normas lo más que pueda. Perdón. Bueno, pero hay una tercera parte donde ya Lacan, bueno, es más, comienza a integrar ciertas cosas y comienza a abrir un poco más el campo de su enseñanza, ¿no? El primero fue un poquito radical, tal vez, ¿no? Porque más fácil es entender, como dijo una profesora, más fácil es entender a Lacan desde los libros de introducción que leyendo a veces sus propios libros. Y la verdad es que es verdad, a veces es cierto. Incluso el doctor Ramírez, por ejemplo, dice que incluso si se puede es mejor leerlo en su lengua originaria, porque es verdad. Miren, no están exagerando, no es lo mismo la traducción a lo original. Y lo podemos ver hasta en una simple película. Hay películas con las cuales yo me he emocionado mucho, que he querido usarlas, o verlas, perdón, en el lenguaje original, y no es lo mismo. Pero se nos va a ir el tiempo si es que me pongo a contarle esos detalles. Tal vez en otro video, no sé, ¿no? Porque he tenido la fortuna de hace algunos años hacerme cinéfilo, creo que se dice, aunque yo le prefiero decir, como lo decimos aquí en mi tierra, peliculero, así, coleccionista. Me han encantado las películas, las veo yo como una obra de arte, por decirlo así. En mi consultorio, por eso, entre los collage, he puesto películas, porque yo sé que las películas al final buscan el entretenimiento y que no todas, digamos, son fieles a los verdaderos acontecimientos, porque ellos lo dicen, ¿no?, al inicio, y tienen ni siquiera los documentales a veces, ¿no?, son dramatizados, y un poco para crear expectativa y atraer al espectador lo que hacen es dramatizar. Entonces, bueno, hay que sacar lo que se pueda, ¿no? Y hay unas películas que, a pesar que no son fieles a ciertos hechos, pero dejan una estela de emoción, digamos, porque eso es lo que se busca, el entretenimiento, lo que buscan las películas, al menos las hollywoodenses, ¿no? Lo que se busca es dejar una huella emocional, sobre todo, más allá de a mi modo de ver, ¿no?, más allá del contenido, del conocimiento, etc. El documental obviamente es más serio. Eso también es cuestión de debate, porque van a haber
documentales de todo tipo, pero bueno, siempre hay que tratar de yo creo llegar al fondo de las cosas lo que se pueda, ¿no? Porque es a veces muy difícil, como que un poco cada vez se me aclara más que hay algunas cosas que no vamos a saber de dónde vienen o por qué aparecen así, y bueno, es parte de lo real, como se dice, creo, hasta donde yo lo entiendo. Bueno, sigamos con esto. Miren cómo me desvío, qué maña. Debería agarrarme a manazo. No, mentira. Mire, esta palabra, la cosa en sí, dice el doctor Ramírez, sacando, obviamente se apoya en Levi Strauss, se apoya en Lacan para construir este módulo, digamos, del doctorado que yo creo, no sé si se habrá finalizado en la hermana República de Colombia, pero es muy bueno. A mí me gustó, otra vez lo repito. Perdón. Porque yo entendía que él veía el lenguaje como un todo, digamos. Que en su momento la persona o el ser humano, no sé, está ahí evolucionando, como que queriendo salir de ser homínido solamente. Y se cruza con el lenguaje. Incluso hice una diapositiva de eso. Que bueno, tampoco me avergüenza porque tal vez haberme equivocado o haber tratado de expresar algo que en ese momento no entendía, ¿no? Pero yo entendía que él en su radicalidad, digamos, era opuesto al evolucionismo o al crecimiento o al desarrollo paulatino, ¿no? Que más que todo para él el lenguaje era un sistema sincrónico que entraba como un todo o nada, ¿no? Pero él mismo, ya uno viéndolo, pensándolo, porque también habían otros psicoanalistas que defendían de que él tenía una postura integral, que no era tan simplista. ¿Por qué? Porque esa estructura que parece algo inamovible, por así decir, con la falta, se hace dinámica. Y ahí es donde puede entrar y puede articularse tanto la diacrónica o tanto la diacronía como la sincronía, ¿no? De todas formas se vuelve más claro en la tercera etapa de Lacan, el ultimísimo Lacan, se vuelve más claro la necesidad de posiblemente de integrar más o de ir más allá todavía de lo que se pensaba. Bueno, entonces, volviendo al tema, discúlpenme, soy muy hablador. La cosa en sí, creo que esta palabra es más filosófica. Ustedes saben que profundizar a veces en ello tomaría tiempito nomás, porque ¿quién no ha escuchado de los que hemos pasado filosofía o de los que hemos tenido la fortuna de leer filosofía, la cosa en sí, la cosa para sí, etcétera, ¿no? De la cual se habla? Bueno, a mí me suena una palabra más de origen filosófico, es posible, pero a lo que se quiere decir, digamos, es al objeto real, al objeto material. Eso no quiere decir que el lenguaje no sea material, porque un filósofo decía, bueno, yo a la manera de Lacan lo trataba de entender, digamos, el mundo simbólico como una materialidad diferente a la materialidad que nosotros conocemos, ¿no? Como la luz, por ejemplo, que ustedes saben que su materialidad es diferente a la otra materialidad que nosotros conocemos, pero no deja de ser un elemento material. Por más que sea partícula, por más que sea onda, no deja de tener cierta materialidad, aunque nos cuesta aceptar y creo que algunos no estén de acuerdo y digan que es puro energía. Eso más o menos de la física lo asocié para primeramente entender que posiblemente lo simbólico era algo aparte, porque Lacan dijo y dejó en claro que él era materialista. Bueno, y eso se los comento ¿por qué? Porque otro filósofo
habló de que él era materia, lo que él hacía filosóficamente hablando era un materialismo trascendental o una forma de materialismo trascendental. Eso, a ver si podemos, lo vemos después, si ustedes no lo recuerdan, uno lo pasa un poco, ¿no? En filosofía, si le agrada al menos, no sé. Bueno, eso viene un poco de Marx, filosóficamente hablando, no metamos la política ni todo eso en esto. Viene de Marx, y lo de Marx ustedes saben que viene de Hegel, ¿no? Bueno, y ustedes saben de la gran influencia de Kohut, que su gran influencia que tuvo eh, frente a Lacan, ¿no? Al igual que Heidegger y todo eso, ¿no? Incluso asistió a sus seminarios nuestro querido Lacan. Y bueno, la cosa en sí creo que se refiere más a eso. Ahora, el referente es algo más, tal vez, cercano, puede ser que esté equivocado. Ya hacemos alusión más a lo simbólico y cómo se ha ido dando. ¿Por qué digo cómo se ha ido dando? Porque, Auringa, por favor. La pantalla. Ustedes saben que a veces estas cosas uno es opa para manejar. Por ejemplo, se cree que la escritura también tuvo una evolución y por eso voy a tratar de que veamos también eso. Porque la escritura no empezó pues siendo así de hermosa como está ahora, como la vemos por ejemplo en la computadora, que se puede hasta dibujar la letra, ¿no? Y hasta la máquina ya lo... Antes sí, la escritura aparentemente comenzó, según el análisis que hacía el doctor Ramírez, miércoles, según el análisis que hacía el doctor Ramírez, la escritura, aunque se le llama arte rupestre, para él esas manos que quedaron ahí estampadas en las cavernas eran manos, era ya una intención de crear un nombre propio de la persona, ¿no? Era una especie de firma. Él un poco así lo ve. Obviamente hay otras personas que lo ven de forma diferente. Hay otras personas que lo ven como una forma de arte, quién sabe. Pero sigue siendo un pasito evolutivo de camino a lo simbólico, me parece. Porque también hay un lugar en España donde varias cavernas hay así con manos, con no sé si estoy hablando bien, pero este estampado de manos, ¿no? En las paredes. También algunos dicen que era una forma ya de religión o de protorreligión, algo que ya estaba anticipando esa madurez del hombre, ¿no? Camino a extraer la realidad. Bueno, pero para conveniencia quedémonos con que eran aparentemente firmas, donde el hombre ya estaba tratando de crear su nombre propio, que es otro tema muy aparte, ¿no? Ese al tema de si hablamos de cualquier palabra. Aunque, bueno, Lacan va a definir el significante o la palabra, por decirlo, como lo que representa a un sujeto para dirigirse a otro sujeto. O sea, le va a dar cierta particularidad, ¿no? Pero sigamos con esto. Bueno, y después fue evolucionando la escritura, después aparecieron esos animales que ustedes deben haber visto en las pinturas rupestres, aparecieron que les llaman de diferente manera, ¿no? Bueno, creo que yo le coloco pintura rupestre nomás. Es todo un tema de investigación, es todo un tema muy interesante y de debate, porque incluso algunos creen que los neandertales fueron los que hicieron esas pinturas. O sea,
cada vez se tienen más seguridad de que el neandertal no es como lo han creído hasta, hasta este momento o en el momento pasado. No es como creíamos, seres inferiores a nosotros y que pasarían desapercibidos. No, bueno, lo que yo he escuchado, pero claro que hay ahí ciertas preguntas. Lo que yo he escuchado es que eran hombres al mismo nivel que nosotros, muy, muy fuertes, y no los extinguimos como nosotros pensamos. Pasó algo que no se tiene certeza. No sé si la era glacial, el cambio climático, algún tipo de enfermedad. No sé, no sabemos qué sucedió a ciencia cierta. Lo que sí aparentemente se sabe es que en España o en la península ibérica acabaron los últimos neandertales, ¿no? Antes de que se haga más voluminoso el mar Mediterráneo. Y ahí hay un montón de cuevas que le está entrando el agua. Bueno, algo creo que van a hacer seguramente nuestros amigos españoles para conservar eso que es patrimonio de la humanidad, ¿no? Super patrimonio, diría yo, de la humanidad. Están los restos de los últimos neandertales, pero bueno, también no hay que olvidar que la mayoría de los europeos tienen no tendrán pues harto, ¿no? Pero tienen genes neandertales y la genética cree que por eso el color de su piel es blanca, su cabello rubio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estaban a nuestro mismo nivel. Ahora, bueno, pasó lo que pasó, pero hubo cruce entre especies. Espero no estar siendo grosero con esa palabra. Hubo cruce entre especies, y no solamente con el neandertal, dicen algunos antropólogos, con los denisovanos también, con los armenios, no sé cómo, arménidos creo que se le llama, a la etnia o a ese grupo, digamos, que vino a conformar después los que conocemos como mediterráneo, como no sé, evito usar la palabra raza porque es una palabra que que ya ha caducado, digamos, dentro de nuestra moralidad, y a veces es mejor no usarla, pero si yo la uso, y pido disculpas si alguien se ofende, tengan en cuenta que lo hago solamente por fines didácticos y no porque necesariamente tengamos que hablar de raza en términos de que, bueno, no sé, es que se la mal usó. Ustedes saben que a veces cuando se mal usa una palabra, esta palabra pierde legitimidad, se vuelve peyorativa, y a veces mejor es sacarla, ¿no? Aquí está mi mano, sacarla a un lado y mejor dejarla. Por ejemplo, los alemanes están obsesionados con dejar atrás todo registro de Hitler, porque obviamente se han dado cuenta lo terrible y lo desventajoso que ha resultado ese periodo de su vida en ellos. Cada quien puede ser que tenga su opinión, yo respeto, pero también es un tema muy delicado que no nos da para hablar acá, es un tema largo y demás. Volviendo a esto, entonces, la cosa y el referente. La cosa era el objeto real, y el referente empezó, el referente siendo algo parecido, como ustedes yo creo que han visto en algún momento cuando somos niños. Se dice que no dibujamos nuestro cuerpo, sino que lo que hacemos son monigotes, que sería otra cosa, ¿no? Los monigotes son figuras sencillas, como hechas de palito. En algún momento les mostraré, porque no quiero que se vaya el tiempo.
como estas cruces son, ¿no? Les ponen cabeza, son figuras bastante simples que de acuerdo a su simplicidad a veces también sirven, no solamente para ver el tema de la personalidad del niño, sino que también sirve para ver cuestiones de desarrollo, de qué edad mental tiene el niño, de qué nivel de inteligencia, si se está atrasando, porque obviamente cuando hablamos de algo similar, ahorita que lo pienso, a lo que se dice de los idiomas del oriente del planeta, ¿no? Como son Japón, China, Corea, donde sus letras, o creo que es el japonés exclusivamente, se interpreta no solamente a nivel un poquito global, ¿no? De todo lo que muestra, el ideograma, no sé, sino que también es importante cuál fue el primer trazo que se hizo hasta donde escuché yo. Es importante saber eso, etcétera. Es algo similar a lo que pasa para evaluar el niño en la inteligencia mediante el DFH. Tenemos que anotar por dónde empezó, por la cabeza, por los pies, por las manos, qué le faltó. Y qué le faltó va a ser más determinante porque mientras más cosas le falten de acuerdo a lo que él debería saber dibujar a su edad, eso le va a reducir lo que tratamos más o menos de formalizar, que es su inteligencia. Ahora, es así que más o menos McCover, si no me equivoco, exactamente no sé de dónde es esta psicóloga o psiquiatra, que hace bastante, le da un aspecto bastante cualitativo y bueno al test del dibujo de la figura humana en niños, y marca, ¿no? Le falta un pie menos esto, o sea, creo que hay sistematicidad, aunque bueno, otros pueden llegar a opinar lo contrario. Y miren ustedes, esto ya se llegó después a ir a comenzar a hacerse en las cavernas, porque ya había intenciones de crear un referente, o sea, algo que manifieste lo que estábamos haciendo, lo que estábamos dejando atrás, también algo que diga, bueno, yo estuve aquí, ¿no? Y el referente antes, los primeros referentes, miren, eran, por ejemplo, cosas simples, ¿no? Por ejemplo, más que todo el ojo, ni qué decir del ojo egipcio, ¿no? Lo podemos ver en los que se llaman petroglifos, por ejemplo, esas figuras que se hacían en piedra, algunos lo ven como arte, otros ya lo ven como intenciones de desarrollar un lenguaje. Miren, aquí bajé variedad de formas de petroglifos, digamos, ¿no? Los petroglifos tienen la particularidad a veces de ser bastante grandes, ¿no? Como por ejemplo, hablo de los petroglifos de aquí nomás que tenemos cerquita, en Samaipata, en esa piedra. Hablo de los petroglifos, que hay en Occidente, en la parte occidental de nuestro país, en el altiplano. Algunos son grandes, ustedes habrán visto los petroglifos de Nazca, solamente pueden verse desde el cielo. El gran misterio, cómo lo hicieron. Algunos hablan de que usaron globos, o sea, desde el punto de vista científico, ¿no? Por si acaso, yo no digo que lo demás sea falso, que también se dice. Solo digo que así se piensa que eso podría explicar, porque son enormes las figuras, y sí o sí, para ser descubiertas tuvieron que ser vistas de gran altura. Casi es similar, no son petroglifos, pero son señales que acá en Bolivia, en la parte del Beni, por ejemplo, tenemos, no petroglifos, pero al parecer hubo una gran civilización, creo, neolítica
o antiguas, ¿sí? Porque ustedes saben que en América del Sur hubieron los Tiahuanacotas, no me acuerdo otro nombre más de algunas culturas bien ancestrales, digamos, como que dieron la patada inicial para que nuestros hermanos o nuestra gente vamos yendo a la abstracción. Y bueno, se cree que había también pero como es una zona húmeda, el Beni, y creo, no sé, incluso se cree que a ellos les pasó lo mismo que los nativos de las islas de Pascua, ¿no? Que cortaron todos los árboles para hacer bueno, estas cuestiones que en este caso la isla de Pascua creo que tiene que ver con religión, algo así. En este caso, cuando estoy hablando de la cultura hidráulica de Moxos, que no sé si será la misma porque han encontrado ya en Brasil, digamos, lo mismo, lo cual es algo que cambia mucho el paradigma, porque la verdad es que los científicos no pensaban, ¿no? que en tierras bajas de Sudamérica se habían desarrollado culturas que vayan más allá de solo ser recolectores, ¿no? O sea, pensaban que solamente eran nómadas, pero estos vestigios que hay en Bolivia y que hay en Brasil, digamos, que son me encantaría graficárselos, pero no tengo a mi alcance papel. Son una especie, le dicen camellones, terraplenes, o sea, es notorio y lo descubrió recién, digamos, alguien que viajaba en avioneta, porque a esas zonas de mi país solamente se viaja, o es mejor viajar en avioneta porque todavía falta una carretera, es una zona muy quebrada, o sea, no muy quebrada, perdón, que muchos ríos tiene y muchas inundaciones, peor que parece que nuestros ancestros talaron los árboles y eso terminó afectando el ecosistema y creó una zona inundadiza, ¿no? Ustedes conocen el fenómeno del Niño, por si acasito, digamos, porque a veces hay gente que dice, no, esto es temporal, esto es por aquí. El Niño existe desde hace 40.000 años, leí por ahí. Hace mucho tiempo que existe este fenómeno y hace mucho tiempo que se dan las inundaciones en la zona del Beni, en el departamento del Beni. Y con esto van luchando la gente que vive en ese lugar desde hace siglos, ¿no? No de hoy, porque la cultura hidráulica por eso se le llama hidráulica, ¿no? Porque trató de servirse de las inundaciones para desarrollar su cultura. Algunos incluso llegan a decir de que, bueno, lo consideran, creo que oficialmente los consideran cultivadores del agua. No sé cómo sonará eso, pero se refiere a que ellos no solo hacían camellones, no solamente hacían terraplenes altitos con lo que tenían, porque creo que no manejaban la piedra. Camellones para cuando se inundaba la zona, pues ellos seguir con su vida cotidiana, ¿no? Los que conocen el país o los que conocemos el país, digamos, sabemos que hubo una gran inundación hace algunos años donde realmente dio mucha tristeza ver, ¿no? Cómo las vacas, el ganado tenía que subirse a ciertas islas para no ahogarse, pues, ¿no? Y no estar en esa zona medio que a veces donde el agua subía bastante o a veces se volvía pantanoso, no sé. La cuestión es que para eso construyeron estos terraplenes, estos caminos que también lo imitan los guaruguaru, creo, o guaruguaru le llaman la gente de Perú, de una zona baja del Perú que está al norte de La Paz, si no me equivoco.
la verdad es que eso es importante también. Puede ser que ellos nos hayan enseñado o ellos hayan enseñado a nuestros mojeños a hacer estos guaru guaru, porque son bastante prácticos, bastante buenos para esto de la agricultura. O si nosotros tal vez le logramos transmitir algo. Creo que eso es lo de menos, ¿no? Lo importante es que en nuestro suelo ha habido gente muy capaz desde siempre, que ha desarrollado grandes cosas, ¿no? En términos precolombinos. Así que me parece que eso es lo importante, más allá de quién empezó, quién le enseñó a quién, etcétera, ¿no? Eh, bueno, la cosa es que kilómetros de kilómetros, lo cual algunos autores, yo creo que lo hicieron de generación en generación, porque creo que así fueron construidas las pirámides de los mayas. O sea, no es que de pronto así hicieron un trabajo faraónico, como se dice, cuando hablamos de un megaproyecto, y también faraónico en el sentido que, bueno, fueron obligados a millones, creo, de personas a trabajar para hacerlo lo más rápido que se pueda las pirámides de Egipto. Pero parece que fue a mí me parece, es algo personal, que fue hecho de generación en generación, en este caso de los mayas. ¿Por qué? Porque algo que yo no sabía es que debajo de la pirámide, por así decir, han encontrado más pirámides debajo. Parece que aprovechaban montículos, les ponían piedra, y así la otra generación ya venía y construía otra pirámide encima, y así se iba haciendo las enormes pirámides que quedaron hermosas y majestuosas en lo que es México, en lo que es Guatemala, etcétera, ¿no? Porque ahí hace un trabajo bastante arduo, ¿no? ¿Cómo fue el de los egipcios? Imagínense poner esas rocas tan grandes y tan pesadas. No sé. Bueno, eso se puede ver desde el cielo también. Pues no lo pudieron descubrir, no se dio cuenta la persona, o no nos dimos cuenta las personas. Bueno, yo no soy de allá, pero digo que no nos percatamos de estas. No son figuras, parecen figuras porque, por ejemplo, son líneas que van y que es como si le salieran ramas de los lados. No se trata de, a mi modo de ver, no se trata de petroglifos. Además, los arqueólogos han dicho perdón, estoy tratando de hacer aunque sea un dibujo sencillo para explicarme un poquito mejor, ¿no? Ustedes yo creo que comprenden. Más o menos, a ver, sí, se nota bien. Más o menos así, y tienen un centro, a veces en ese centro hay un montículo más grande donde había un templo, donde vivía, por ejemplo, el gran cacique que gobernaba la zona. Pero de esto, lo enigmático es que encontramos 1000 kilómetros de kilómetros de kilómetros, encontramos esparcidos en el departamento del Beni, entre el río, creo que es el río Beni se llama, y el río Mamoré. Ahí encontramos, no hablamos de una zonita nomás, ¿no? Hablamos de algo que es al tamaño del departamento de Cochabamba, por decir, ¿no? Hablamos de algo bastante grande. Entonces, no hablamos de una sociedad simple, dicen algunos expertos, antropólogos, dice, porque, bueno,
¿Para qué se necesitaba tanto alimento? Porque, como les digo, este hecho no es solamente aquí, sucedió en Brasil también y posiblemente se afectó un poquito el ecosistema porque esas zonas no eran, ahorita son un poco como estepas, pastizales, ¿no? Hay árboles, pero más hay grandes extensiones de pastizales por donde hay ríos, etcétera. Hoy así es la zona, perdón. Eh, Han habido cambios y parece que no volvió a la naturaleza parece que no volvió a tomar el control, no sé. Una de dos se dice. O lo utilizaban para exportar la cantidad de alimentos que hacían, o bueno, es que había una población muy numerosa que vivía en esta zona, digamos. También hay datos de los incas, más fidedignos todavía, donde se menciona que hay un reino más abajo, porque obviamente cuando hablamos de los incas hablamos de la zona del altiplano, de la zona andina de América del Sur. Decían ellos, dicen en una de sus cuentos que lograron escribir, creo, algo así, porque creo que no, la escritura todavía sigue siendo un poquito un problema. Pero bueno, ellos en su folclore al menos, o una de las personas que estuvo aquí, digamos, posteriormente los españoles que llegaron a la zona, dice haber escuchado eso, ¿no? Que había un gran reino más allá, igual de poderoso que ellos, igual de fuerte, igual de habilidoso, y que posiblemente no solo sembraban para ellos mismos. Eso no lo dice el cronista, pero eso es lo que más o menos creen los expertos, que posiblemente no solamente, o sea, no cocinaban solamente, perdón, no sembraban para solamente ellos mismos, también lo hacían para las demás culturas, porque ustedes saben que toda Sudamérica estaba habitada. Estaban los chichas al norte, en el lado de Colombia, el imperio inca llegaba hasta el Ecuador, habían muchísimas etnias en lo que era la Amazonía, los mapuches al sur, así que había harta gente, por así decir, había harta clientela, vamos a decir, y también se cree que por eso se hacía, porque son enormes los campos para sembrar, no sé si ni siquiera actualmente creo que Bolivia logra utilizar tanta tierra cultivable, pero son bastante extensos, ¿no? Bueno, eso que pueden ser petroglifos igual y significar algo más, sí, no hay que descartar nada, pero volviendo al tema de los petroglifos son gigantes, ustedes saben, se cree que usaron globos para ver cómo se veían de arriba, etcétera. Y bueno, siguió evolucionando después. Aparece el tema de los egipcios, por ejemplo, que no, o sea, se lo ve como una forma ya intermedia donde va evolucionando la escritura, el lenguaje, porque los jeroglifos se dice que más que símbolos son ideogramas, tipo signos, porque son más o menos así como en esta diapositiva que estamos viendo, son más o menos figuras que aún tratan de imitar a la cosa viva o a la cosa en lo real. Miren, aquí digamos otro que después se dicen para algunos se transformaría en la letra D. Eso sí es otra cosa, otro tema, como les digo. Y así fue evolucionando, ¿no? Miren, del mar se sacó no sé si petroglifo o jeroglífico, que obviamente simboliza el mar, pero al pasar del tiempo se convirtió en
representante de la letra M, algunos creen, dentro de lo que es nuestro alfabeto fenicio y del cual nos apoyamos la mayoría de los idiomas del occidente. Bueno, de cualquier manera, lo más importante de todo esto es ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la cosa? ¿Por qué de pronto ahora el lenguaje parece ser independiente de nosotros? ¿En qué momento pasó? ¿Nació entonces en lo material? Porque no hasta donde yo he leído, en lo poquísimo que he leído, no había una explicación, o tal vez yo no encontré una explicación más profunda, digamos, de lo que podría haber pasado. Pero esto le da mucho más sentido el desarrollar todo esto y lo que desarrolló el doctor Ramírez, apoyándose en Miller, apoyándose en Lacan, apoyándose en Levi Strauss incluso, nos muestra que aparentemente ha habido, si exploramos el tema de símbolos, ha habido una evolución. No empezamos, como se dice. Y bueno, en cuanto a lo egipcio, para abrir un paréntesis, lo único que podemos decir es que después lo descifraron y no resultó. Pucha, la gente se emocionó, dijeron, wow, aquí deben estar los secretos ocultos del universo. Cuando lo tradujeron resultó que eran inventarios de contaduría, no sé cuánto les debía tal reino, cuánto les debía, cuántas vacas tenían ellos. Bueno, eso rompió con las ilusiones de la época de que, bueno, no sé, o la esperanza de que había algo extremadamente significativo, ¿no? No quiero decir que, no estoy desvalorizando, pero bueno, debe haber afectado por ese lado, ¿no? Especialmente al que descubrió, creo, o el que hizo esta operación, que fue Champollion, no sé cómo se pronunciará porque malísimo para los idiomas soy, pero era un francés, Champollion, quien descubre esto, descubre la piedra de Rosetta, bueno, hacen el paralelismo y finalmente entienden todo esto de los jeroglifos. Pero de ahí siguió evolucionando. Ustedes saben que después de los egipcios vinieron los griegos, doctos, pensadores, filósofos que comenzaron a hacer ciencia a lo que podían. Entonces, y después viene el Imperio Romano con su ingeniería devastadora, con su forma de enfrentar muchas cosas que copian de los griegos, pero que también ellos hacen su gran aporte, ¿no? Ni qué decir de los griegos, no tenemos que quitarle crédito, ¿no? Ellos fueron una cultura espectacular, la verdad. Crearon casi está en todos los antecedentes de las ciencias, creo, ¿no? Y no quiero exagerar. Bueno, después obviamente el lenguaje oficial que aparece es el latín de Roma. El griego de ahora, por si acaso, no es el griego de la antigüedad, también ha evolucionado. Se agarró de los fenicios, que comentaba, creo, el doctor Ramírez, que fue algo bueno. Se agarró de los fenicios su alfabeto. Por eso, digamos, nosotros a veces usamos letras similares, ¿no? Especialmente cuando hablamos del inglés, del francés, del castellano, del portugués, digamos, ¿no? Un poco va cambiando cuando vamos al alemán y bueno, ya los eslavos, si bien es parecido también, pero es un poco diferente, ¿no? Decía entre chiste y chiste un periodista, estos las escriben las palabras al revés o no sé cómo, algo así. La cosa es que al margen de esos detalles, son más familiares esos idiomas que por ejemplo, los idiomas del Medio Oriente o la escritura, hindú
o la escritura de los chinos, etcétera, ¿no? Pero sigue la evolución. Obviamente aquí no estamos, lo que tratamos de más o menos entender con todo lo que estoy hablando, es la relación entre referente y la cosa en sí, ¿no? O el objeto real. Seguramente lo llama la ciencia si es que trabaja esto, que creo que lo trabaja. Más adelante hay muchas más ilustraciones para entender, digamos. Aquí hacemos la conexión con un poco de lo que sería la psicopatología, como para el neurótico. O sea, el lenguaje se ha metido tanto en nosotros que nosotros, el referente en este gráfico, perdón, lo puse a la derecha. En esta parte de aquí, miren, el referente, en los otros lo puse al otro lado. Bueno, es un detalle, a ver, veremos si se lo puede corregir. Prácticamente para el neurótico, decía el doctor Ramírez, y las demás personas en las que apoya sus ideas, que está unido el referente a la cosa en sí. A tal punto, en ese sentido, Miller a veces dice todos estamos locos, porque a tal punto, digamos, se ha hecho carne, por así decir, las imágenes acústicas, como a veces se lo llama el significante, a tal punto que hemos olvidado, digamos, que es una creación propia del ser humano. Y que me parece que a tal punto han llegado las cosas que lo desconocemos, nos parece algo extraño, algo enigmático, el lenguaje, y algo que al parecer hasta que ha llegado al punto de independizarse, ¿no? Porque el lenguaje, Lacan decía, ni siquiera se les ocurra pensar que el ser humano creó el lenguaje. Bueno, también yo sé que hay que contextualizar eso, tal vez lo dijo en un momento de radicalidad, porque bueno, ya el psicoanálisis está cambiando un poco y ya el psicoanálisis habla de que no todo es lenguaje, ¿no? Y Lacan lo dijo también en su momento, no todo es lenguaje, así que ojo, ¿no? Y sí hay personas que le llama psicosis ordinaria, Miller les va a llamar psicóticos ordinarios, que sí son capaces de desprenderse, o sea, de dividir esto que se ha amalgamado, como ven, yo lo pongo así, perdón, lo dibujo así. Son capaces de separar el referente, o sea, el símbolo, de la cosa en sí. O sea, en otras palabras, el neurótico es engañado, nos explicaba el doctor. El neurótico es engañado totalmente por el lenguaje, que lo hace creer que representa de forma fiel a la cosa en sí o al objeto real. O sea, que no hay dónde perderse, que las cosas están claras, y lo hace ilusionarse al hombre o al ser humano con que no hay nada en qué desconfiar, todo está claro, el lenguaje es claro, no hay malentendido y todo lo demás, ¿no? Pero así como en la psicosis ordinaria, así como se nace con ciertos aspectos de debilidad, digámoslo así, porque así un poco, claro, de manera mejor que yo, el doctor Ramírez habla, obviamente es considerada y ha sido considerado una debilidad, la psicosis, la esquizofrenia, no sé, ¿no? Trastornos delirantes, todas estas cosas que hacen que pasen estos fenómenos o que puedan percibirse estos fenómenos. La cosa es que se ha descubierto de que hay una forma muy sutil
y muy adaptativa de psicosis o de esquizofrenia o de lo que nosotros querramos entender por psicosis, en la que la parte, por así decir, que ha quedado, no sé, que ha forcluido la parte del nombre del Padre, eso también después lo hablaremos, porque tiene agujeros su simbólico, pero el sujeto es capaz de él mismo encuentra los recursos para seguir adelante y para agarrarse de donde pueda y seguir en contacto con la realidad, ¿no? Hubo un debate, esto por si acaso, que se le atribuye mucho a Miller, no fue hecho de la noche a la mañana. Esto fueron años de trabajo por parte del campo freudiano, de la asociación que la asociación que más que todo se ubica en Francia, donde creo que podría estar la sede de la AMP. Bueno, fueron 6 años de investigar, porque había mucho debate. Hablamos de que se comienza a hablar del término, Miller comienza a hablar del término en 1998, ¿no? Y saca su libro recién en el 2008. Bueno, y yo me entero recién en el 2020. No, bueno, se hablaba de algo de psicosis estructural, pero no se lo dice en el tenor como lo dice Miller, ¿no? Porque se hablaba de que el psicótico tiene que hacer un tipo de metáfora paterna, y muchos cuentan que este como que nuevo paradigma ha dado luces bastante claras, ¿no? de que sería más complejito de lo que nosotros pensábamos, digamos, esta realidad. Estábamos teniendo problemas todos, y lo digo todos en un sentido bastante general, porque están tratando de una alternativa similar ofrecer nuestros amigos y colegas, los psiquiatras, que son nuestros amigos, aunque a veces hayan ciertos malentendidos solamente, ¿no? Bueno, ellos están desarrollando lo que es ellos le llaman el síndrome de la psicosis atenuada, más o menos. Y están comenzando a hacer espectros, se están dando cuenta de que no todos los trastornos hay que ponerles un nivel significativo, digamos. Están construyendo escalas. Se habla de la psicopatía leve, moderada, grave, profunda, igual del espectro obsesivo compulsivo, que hay trastornos que son más graves que otros trastornos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces así ha ido, pero primero, como la verdad es que era difícil, porque son personas, las describe así un querido psicoanalista de Chile, que hizo un seminario vía Zoom, con interacciones con Colombia, etcétera. Bueno, se los llamaba los inclasificables, un término que era medio más feito, digamos. O sea, lo que pasa es que Miller en su exploración, creo que es antes del 98, cuando él saca su seminario, también bastante conocido como es Clínica y Fantasma, ahí él habla de un caso bien singular. Él le da el título, creo, de neuróticas decididas, las borderline, él dice, ¿no? Y
Y esa palabra literalmente en la traducción, porque obviamente no sé si lo hizo en español o lo hizo en francés el seminario, es muy interesante, fue realizado en Buenos Aires, y él habla de las neuróticas